Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 7 de junio del año 2021. Yo comienzo por recomendarles a quienes quieren venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio, háganlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral los lleva muy rápido a una residencia permanente en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestro aliado de UCIA Legal, porque UCIA Legal trabaja de la mano con empleadores que te van a dar el trabajo estable que necesitas para obtener la certificación laboral y además te la van a patrocinar. Comunícate con UCIA Legal al número telefónico que está en pantalla y tu primera cita va a ser totalmente gratis. Y si quieres hacer una cita con Calogero Tramonte, hazla con anticipación, hazla con tiempo, porque debido a la pandemia, el local de Turret, donde labora Calogero, pues está respetando todas las medidas necesarias para evitar el contagio. Así que haz la cita con anticipación a través de la página web de Calogero, que es Turret, o a través de su aplicación, que es Turret. Una vez que tengas la cita, trata de ser puntual y así se evita que haya más personas de las indicadas en el local y respetamos el distanciamiento social. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 7 de junio del año 2021. Esperábamos que el día de hoy comenzáramos pues dando los resultados finales y analizando los resultados finales de las elecciones presidenciales en Perú. Pero lamentablemente hasta ahora estamos haciendo el programa casi a las 8:30 de la noche y todavía tenemos unos resultados que están dándole el triunfo a Pedro Castillo, pero que no son definitivos. No son definitivos porque faltan contar votos en el exterior. Los votos de la diáspora peruana, que por cierto, ayer estuvo reunida aquí en Estados Unidos, hablo por lo menos de los que están en Estados Unidos, los que están aquí en Miami estuvieron reunidos en sus restaurantes, hoy también preocupados, los vi preocupados como nunca, a los peruanos, por lo menos aquí en el exilio, aquí en Miami, preocupados como nunca por participar para contribuir a evitar que ocurra en Perú lo mismo que ha pasado en Venezuela, que ha pasado en Bolivia, que pasó en Ecuador, en Argentina. Y la preocupación es fundamentada, como la tenemos todos. Hasta este momento, pues lo que se espera es que esos votos del exterior puedan cambiar la diferencia que hay en este momento y que da ganador a Pedro Castillo. Esto es muy importante que lo escuchen los venezolanos que están afuera, que están en Venezuela y que siempre tratan de cuestionar que los que estamos en el exilio, que la diáspora opine, participe, porque en momentos como estos,
los que hemos salido del país y que podemos actuar con más libertad y que tenemos un criterio formado lejos de lo que es el día a día, que sí, definitivamente es sumamente duro y a veces estar ahí cerquita perturba mucho más nuestro discernimiento, porque estamos precisamente en el día a día sufriendo los embates de lo que ocurre en la confrontación política. Verlo desde afuera a veces nos da una perspectiva un poco más clara. Se los digo porque lo que está pasando en Perú hoy demuestra que la diáspora, en el país que sea, es fundamental. Y en Venezuela hay más de 3 millones de venezolanos que podrían ser decisivos en cualquier momento y están afuera. Y cuando digo que están en Venezuela es porque, bueno, somos venezolanos y Venezuela está donde uno está. Se los digo porque esto que está pasando en Perú demuestra lo importante de la diáspora. Es sumamente importante. Bueno, ahora uno se preocupa y dice, ¿qué va a pasar con los venezolanos que están en Perú? ¿Qué va a ocurrir? Porque cuando aquí íbamos a elecciones y ahí estaba la opción de Donald Trump y la de Joe Biden, pues decían de todo. En este programa lo dijeron muchos de los invitados, que bueno, que era el fin del mundo si Trump no ganaba las elecciones. Eso era el fin del mundo, aquí se iba a tener que ir todo el mundo, venía la persecución contra el exilio, venía el levantamiento de sanciones, el matrimonio con Maduro. Y yo siempre les dije que este país, Estados Unidos, es un país de instituciones. Este es un país de instituciones donde nadie se puede poner cómico. Aquí la gente no se puede poner cómica. Aquí hay que respetar la Constitución, aquí hay una Corte Suprema que de verdad es independiente, aquí los poderes son todos independientes y, bueno, hasta ahora se ha demostrado que aquí no pasó nada. Y la verdad es que quienes estamos aquí con protección de este país, nos sentimos de verdad protegidos, venga quien venga. Y siempre lo digo porque yo con 15 años que tengo aquí, ya he visto pasar a Bush, a Obama, en dos presidencias, en dos gestiones, después vino Trump, después de Obama vino Trump, ¿no? Ajá. Y ahora está Biden, he visto 5 presidentes y estoy aquí. Y a mí nunca nadie me ha molestado, a mí nunca nadie me ha dicho, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro. Distinto ocurre lamentablemente en nuestros países latinos, ocurre distinto. Y vamos a hablar un poquito de lo que podría pasar con los venezolanos allá, porque yo sí temo por el venezolano que está allá, porque primero que están ahora expuestos a que si Pedro Castillo gana esas elecciones, cumpla la promesa que hizo, porque parte de sus promesas electorales tuvieron que ver con la diáspora, tuvieron que ver con la inmigración, con el inmigrante en Perú. ¿Y quiénes son los inmigrantes en Perú en este momento si no son los venezolanos? Hay más de 1 millón de venezolanos en Perú. Cuando se habla de inmigrantes en Perú, se habla de venezolanos. Vamos a recordar lo que este señor prometió en su campaña y que tiene que ver con los inmigrantes. Traigan personalidades para llenar al pueblo peruano con ciudadanos de otros países. Acá no ratificamos que el 28 de julio, a través de un decreto supremo, le daremos 72 horas de plazo a los ciudadanos que han venido de otros países a ¡bravo, carajo! ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! El 28 de julio, Perú cumple 200 años de haberse independizado. Es el bicentenario. Una fecha tan importante para Perú. La promesa de Pedro Castillo es que el decreto bicentenario, porque así se puede llamar, el decreto bicentenario va a ser darle 72 horas a los venezolanos, porque eso es con los venezolanos.
darle 72 horas para que se vayan. O sea, los venezolanos ya saben allá que no son 72 horas, que el tiempo empieza a correr ya. Porque eso fue su promesa, porque las promesas de Pedro Castillo son las promesas del socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, que tienen que ver con echarle leña al fuego, es decir, con alimentar el odio, porque es público y notorio que en Perú hay un tema con la migración venezolana, muchos de los cuestionamientos válidos. ¿Por qué son válidos? Porque a Perú no entró solamente el buen venezolano, que son la mayoría, sino el criminal formado, el hombre nuevo que formó el chavismo, también se fue para allá. Dejó de robar en Venezuela porque ya no había mucho que robar y se fue a robar para Perú, a matar. Eso es verdad. Eso es verdad, eso no lo defendemos. Pero la mayoría son venezolanos que caminaron y caminaron y caminaron para llegar a un destino donde se les diera un trabajo y donde pudieran producir y donde pudieran vivir en paz y donde tuvieran libertad. Eso fue lo que pasó ahí. Bueno, esos venezolanos que no tienen ninguna protección en este momento están prácticamente en carne viva. ¿Qué va a pasar con esos venezolanos? Porque la amenaza de este hombre fue muy clara, pero lo peor es la fecha en que lo va a hacer. O sea, el bicentenario de Perú, que además, ¿quién independizó a Perú? A ver si alguien me responde. Entonces, ese día, este señor va a firmar el decreto si el resultado lo favorece para que en 72 horas se vayan los venezolanos. Ese va a ser el decreto del bicentenario. ¿Quién libertó a Perú? ¿Cómo se llama el libertador de Perú? ¿Quién fue? ¿Dónde nació? Bueno, aquí obviamente se ha utilizado al venezolano para fomentar lo que es el abono de ellos, el abono de estos sistemas de gobierno, que es el odio y es el resentimiento. Otra demostración de eso es la declaración que da la Central Obrera de Perú, rechazando la intromisión extranjera en comicios. Cuando se refieren a intromisión extranjera, se refieren a las declaraciones que dio Carlos Ortega, que por cierto es el presidente de la Central Obrera de Venezuela. En el exilio hace 15 años en Perú, por lo menos 15 años tiene en Perú ya, asilado. Bueno, esta Central Obrera de Perú hizo una declaración porque tanto Carlos Ortega como Leopoldo López, en su visita, que ya vamos a hablar de la visita de Leopoldo López a Perú, pues hablaron de lo que significó para Venezuela un gobierno de este tipo. Entonces, la Central Peruana, primero que titule la expresión que utiliza, es que estos son... La Confederación General de Trabajadores de Perú ratificó su condena a la intromisión de expresidentes y políticos extranjeros en la campaña por el balotaje presidencial culminada hoy. Dice que la Cancillería local hizo un silencio cómplice ante lo que califica como intromisión de los visitantes en los asuntos internos. Y menciona el caso del exdirigente sindical Carlos Ortega, quien vive desde el 2012 asilado en Perú, desde que se fugó de Venezuela, tras participar en un golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, quien fue repuesto por una movilización popular y por el apoyo militar al gobernante bolivariano. Bueno, escuchen bien el tono de la Central Obrera de Perú. ¿A quién responde? Logo rojo, por supuesto, defendiendo los intereses de quien representa el Foro de Sao Paulo en las elecciones de Perú. Por supuesto, los amigos de Venezuela, que han sido realmente solidarios y que están conformados por políticos, dirigentes sociales en Perú, tuvieron una respuesta deplorando el comunicado de la Central Obrera de Perú. Pero esto está avanzando, esto es una bola de nieve que va a ir creciendo porque, repito, ellos necesitan ir alimentando el odio, el resentimiento,
que el pueblo peruano se divida, que se odien unos con otros. Vamos a hablar de la visita de Leopoldo López a Perú, porque yo a veces digo, bueno, ¿harán las cosas por ignorancia o por qué las harán? ¿Cuál fue el mensaje que lanzó Leopoldo López con su vestimenta? Porque es que aquí van a decir ya, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? En Perú tiene mucho que ver. ¿Cómo se plantearon las elecciones en Perú? ¿Cómo se planteó esa confrontación entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo? Bueno, Pedro Castillo, el defensor de la gente de la sierra. La gente de la sierra ha sido la gente injustamente más discriminada en Perú. Él es, por cierto, de la Sierra Norte, de Cajamarca. De la sierra son lo que en Perú despectivamente llaman cholos. Yo digo despectivamente porque no me gusta la palabra, pero hay muchas personas de la sierra que aceptan ser llamados cholos. Yo detesto la palabra cholo. Bueno, son de la sierra precisamente los que, a los que llaman cholos. Bueno, los limeños, que yo siempre he criticado eso también, que son la gente de la capital, etcétera, bueno, ha tenido siempre ese desprecio contra el que proviene de la sierra. Pero todo eso se ha ido curando en Perú, porque las sociedades avanzan, porque el modernismo ya no permite ese tipo de discriminación, porque ya eso es absurdo, eso está pasado de moda. Pero llega un personaje como Pedro Castillo y vuelve con el tema y revuelve el asunto. Revuelve que somos de la sierra, que somos los pobres, que somos los que hemos sido discriminados, etcétera, etcétera. Y yo soy el representante de ustedes, como lo era Hugo Chávez del menos favorecido. Terminaron millonarias las hijas y quienes votaron por ellos, por Chávez, terminó, como ya sabemos cómo terminó la cosa. Bueno, eso fue la campaña, eso fue lo que este hombre, lo único coherente que decía, las únicas frases completas que podía decir tenían que ver con que él era de la sierra, el maestro humilde, y que él iba a recuperar para la sierra y para los cholos, iba a recuperar la dignidad y los iba a sacar de la pobreza porque la gente de Lima, etcétera. Bueno, lo mismo que hemos visto en Venezuela, en Ecuador, lo hemos visto en todos lados porque es que es un manual. Ellos no saben absolutamente nada de lo que están diciendo, pero los ponen ahí y tienen que seguir el manual y lo siguen. Ese es el problema, que tienen disciplina y lo siguen. Bueno, Leopoldo López fue a Perú. La vestimenta de la sierra, de los serranos, es esa que ustedes ven en pantalla. Por cierto, textiles espectaculares. No hay nada más bello que la ropa étnica de Perú, en serio, se los digo. Bueno, entonces la imagen que lanza Leopoldo López es la siguiente, vamos a verla. Él con su... Nosotros le decimos a eso... ¿cómo es que le decimos? Ruana. Ellos le dicen chompa, algunos le dicen chompa. Bueno, ahí está, los textiles de la sierra. Esa es la imagen que le lanza al mundo Leopoldo López y al propio Perú. Es esa. Ustedes dirán que eso no tiene importancia. Estoy hablando de Perú, que lo conozco bien. Pues hasta me casé en Perú, pues. Yo conozco bien al pueblo peruano. Esa es la imagen que lanza. A pesar de que Lilian después se hace una foto con la Keiko, que parece que fue lo que terminó de perjudicar a Keiko, porque parece que uno sale en una foto con Lilian y después vienen cosas malas, ¿no? Pero hablando en serio, la foto con la Keiko, eso no hizo, fue esa foto, la foto con la ruana, que ellos no llaman ruana, pero con la foto vestido de serrano de Leopoldo López. Ese es el mensaje que él envía. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que Leopoldo hizo un show, ahí tienen ustedes las dos imágenes. Leopoldo hizo un show en Perú, ahí se presentó a hablarle a los venezolanos, unos lo repudiaron, esos que están ahí les pidieron autógrafos. Ahora, ¿qué va a hacer Leopoldo López después de ese show? Porque Leopoldo López se presentó ahí como un líder de la oposición, Leopoldo López es el jefe de Guaidó y eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué va a hacer Leopoldo López ahora con los venezolanos si Pedro Castillo termina de consolidarse como presidente de Perú? Porque Pedro Castillo, y ustedes lo escucharon,
Su oferta de campaña más importante es que para el bicentenario, el decreto bicentenario va a ser votar a los venezolanos, darles 72 horas para que se vayan. Yo creo que aquí hay que esperar respuestas de Leopoldo López, que se tiró el viaje a Perú, que le interesó, a Lilian le interesó cuáles eran los sitios turísticos que ella tenía que visitar. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué vamos a hacer para auxiliar, para rescatar a los venezolanos que están en Perú, que están pasando trabajo como todos los peruanos, o peor, porque no son peruanos, son extranjeros? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con el 1.000.000 de venezolanos que está en Perú, a quienes este hombre ha amenazado? Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.